¿No se les ha ocurrido pensar cómo es que a nosotros, pobres criaturas, se nos ocurre que las estrellas están relacionadas con nuestro carácter, con nosotros? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, yo les voy a decir, hay varios factores que se entremezclan en esto. Punto número uno, tenemos la revolución industrial, el tema de empezar a trabajar en serie, o sea, se empezó a trabajar en serie, entonces como que desde entonces surgió como una idea muy loca particularmente, no me parece que no tiene ningún sentido, pero de que nosotros como personas nos podemos clasificar en tipos. Eso viene como un paradigma paralelo al tema de la astrología, que no tiene que ver, porque casi todo lleva hoy en día a eso, esa cosa como de clasificarnos en tipo, en forma, no sé, una tontera, pero que es harina de otro costal. Aparte de eso, aparece el psicoanálisis en Occidente, es difícil de entender que hasta que no apareció el psicoanálisis no existía ningún tipo de visión psicológica del ser humano. Lo que existían eran las filosofías y la religión. O sea, esta forma de ver las cosas de manera psicológica, de ir al psicólogo, de estudiar el subconsciente, o sea, el concepto de subconsciente no existía. Tenemos a un taurino con Júpiter y Neptuno en Piscis que inventó el psicoanálisis, el señor Sigmund Freud. Entonces aparece el psicoanálisis y tras de eso aparece un caballero, y ahí tenemos el tema de la teosofía. La teosofía es una ciencia, una ciencia, una filosofía, un estudio, es una ciencia como metafísica, y la masonería también. O sea, tenemos un señor al que llaman el padre de la astrología moderna, que se llama Alan Leo, ¿no? Alan Leo, que su nombre original es como, espera, que lo leo, es William Frederick Alan, ¿verdad? Pero el tipo tenía una carta astral que ahora se las voy a mostrar. Bueno, esta es la carta astral de Alan Leo, el padre de la astrología moderna. Él se lo llama el padre de la astrología moderna porque él fue el primero, el que hizo predicciones psicológicas y de carácter a través de la carta natal, más allá de las predicciones de los hechos históricos, de predicciones así de eventos. Porque la astrología antiguamente se usaba para eso, era para ver cuál era el mejor momento para, no sé, pues, ir a atacar un reino, para ver si me iba bien ir en esa guerra, ¿no? Predecir acontecimientos, qué es lo que va a pasar. Si ustedes se ponen a estudiar todas las teorías, todas las profecías de la antigüedad, hablan de acontecimientos, ¿no? Te hablan de que es que si tú naciste con el sol en no sé qué cosa, vos vas a ser así o así o así. Que además eso está muy vulgarizado. O sea, el estudio de la carta astral es mucho más serio que simplemente decir, es que yo soy, no sé, soy trabajador porque tengo el sol en Capricornio. No funciona así la astrología, funciona de una forma mucho más compleja, tan compleja que este señor, Alan Leo, más o menos como que empezó a ver que el estudio de esta astrología antigua, que es muy matemática, es muy compleja, era demasiado compleja, entonces como que le parecía que era muy complicado estudiarla. Entonces él decidió como simplificarla, hacer que esta astrología le parecía que tenía muy buena, que era necesaria, de alguna manera, el optimismo leonino. Él se puso Alan Leo porque él tiene el sol en Leo, con Mercurio retro. Por eso me pareció interesante, porque estamos nosotros con Mercurio retro en Leo. Entonces, el padre de la astrología tenía Mercurio retro en Leo. Mercurio retro en la carta muchas veces es señal de genialidad escondida, o sea, de genialidad. Porque es como que pareciera que fuera a escarbar a lo más profundo de la conciencia y la inteligencia universal y la sacaba afuera, la inteligencia. Por eso es como interesante, y por eso quise hablar de Alan Leo, porque tiene Mercurio retro en Leo, en la casa 12, ojito, en casa 12, y con Júpiter ahí, haciendo una relación de trígono con la luna en Aries. O sea, impulsado a estudiar lo profundo. O sea, un tipo que a nivel, su carta dice, bueno, dedícate a la astrología que te va a ir bien porque tenés todo para eso. Y con un Marte saltado en Capricornio, lo que le da mucha fuerza, le da mucho empuje, le da mucha capacidad de acción, ¿no? Entonces, haciendo ahí, y para variar, tenemos a Neptuno en Piscis. Entonces, como que son unas posiciones interesantes, sobre todo para este padre de la astrología, ¿no? Entonces, después vinieron otros. Él, además, lo que hizo fue mezclar elementos de la astrología antigua, de la astrología grecorromana, de la astrología occidental, con la astrología hindú. Después, más adelante, vinieron otros astrólogos, o sea, agarraron vuelo y empezaron a profundizar, y hasta ahora nosotros ahí hemos ido conociendo en muchas partes de las cartas que están formadas por astrología árabe, como son los grados de la carta astral están, es un
es un aporte de los árabes, el tema de los decanatos es un aporte de los hindúes, el tema de esta cosa del karma, la reencarnación, porque de hecho Alan Leo era un teósofo que era muy devoto al tema, entonces él fue el que empezó a mirar el tema del karma y de la reencarnación y qué relación tenía esto con nuestra fecha de nacimiento y la posición de los planetas, y él fue el que nos relacionó a nosotros como humanos con la astrología, porque hasta que no apareció él, la astrología era predictiva de eventos externos. No hablaba de nosotros, no hablaba de nuestra personalidad, de nuestras posibilidades, de nuestro destino, no se preocupaba de eso, no es que... salvo para los reyes y esa gente que tenía sus astrólogos. De hecho, Galileo era astrólogo, Kepler era astrólogo, Newton también era astrólogo. Tenemos un montón de conocimientos antiguos, de gente, científicos antiguos que estudiaban astrología y la estudiaban seriamente y trabajaban con ella. Entonces, de hecho, la astrología es la madre de la astronomía, también está relacionado con la física, entonces, y está relacionado con la conciencia pitagórica de los primeros, de las escuelas órficas y pitagóricas. Entonces, es muy interesante en ese aspecto, como bueno, aparece el concepto de subconsciente, aparece el concepto de espíritu, de conciencia, y aparece este señor que empieza a relacionar la astrología con el espíritu humano. Después otros profundizaron, tenemos grandes astrólogos como Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud, un tipazo, un genio total, o sea, hay que leer a Jung para entender astrología, un tipazo total. Después hay grandes astrólogas como Linda Goodman, que también hay unos textos muy interesantes con respecto a las relaciones entre las personas con soles y las relaciones de 5-3-9-5, todo el cuento. Linda Goodman, una astróloga también muy interesante, y así sucesivamente. Entonces nada, este es el dato de hoy. Ya vienen las predicciones de la semana, de cómo vamos a venir. Ojo con lo que pasó, lo que ha pasado en el mundo. Yo he estado revisando, que tengo que hablar, pero no me alcanza el tiempo, chicos, pero bueno, nada, eso. Espero que sirva, que les ayude, que les resulte interesante. Síganme, compartan, mándenme besos, comenten, hagan preguntas si quieren saber más. Los quiero mucho, un besito. Adiós.